¿Sabías que hay países donde los sismos son más comunes que en otros? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se originan los sismos? Pues en este video podrás resolver estas y otras interrogantes. ¿Qué es una placa tectónica? También conocida como placa litosférica. Son planchas de roca sólida flotando sobre la astenosfera. El conjunto de placas que forma la litosfera flotando sobre la astenosfera son las placas tectónicas. Las placas tectónicas se mueven a una velocidad de unos 2.5 kilómetros anuales. El movimiento de las placas no es en la misma dirección. Esto provoca que choquen y rocen unas contra otras, llegando al choque a veces hasta la superficie de la Tierra en forma de terremoto. Tipos de movimiento de las placas tectónicas. Existen tres tipos de movimientos. 1. Movimiento divergente. Es cuando dos placas se separan y producen lo que se llama una falla, agujero en la Tierra. 2. Movimiento convergente. Es cuando dos placas se juntan. La placa más delgada se hunde sobre la más gruesa. 3. Movimiento deslizante o transformante. Las dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias. ¿Qué es un sismo? Es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía a causa del deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla. Cada año se produce a través del mundo más de 300.000 sismos perceptibles. ¿Qué es una falla? Es una grieta en la corteza terrestre. Generalmente, las fallas están asociadas con los límites entre las placas tectónicas de la Tierra. Los terremotos están muy relacionados con la estructura interna de nuestro planeta. La Tierra tiene un núcleo central que se encuentra en estado líquido en parte y una espesa forma de materiales semifundidos. El manto alrededor hay una capa sólida, la corteza terrestre. No es una capa uniforme, sino que está formada por una serie de placas rocosas. Existen 6 grandes placas tectónicas: América, África, Eurasia, India, Pacífico y la Antártida. Las placas flotan sobre el manto basáltico y se mueven. A este fenómeno se le llama deriva continental. Alfred Wegener afirmaba al principio siglo que todos los continentes habían estado unidos en la era primaria formando un único continente llamado Pangea. Este se fue fragmentando formando los actuales continentes. Unas enormes cordilleras de volcanes cruzan el fondo de los grandes océanos. Son las dorsales oceánicas. Estas gigantescas cordilleras submarinas están formadas por enormes volcanes con forma de fisuras de miles de kilómetros de longitud. Está continuamente aflorando material procedente del manto, que se distribuye en 2 bandas longitudinales y van formando nueva corteza. La corteza a su vez se distribuye progresivamente en las zonas de subducción, donde unas placas se hunden debajo de otras y pasan a fundirse con el manto. Las zonas de unión de las placas tienen que estar descomunales presiones y por eso tienen una gran estabilidad sísmica y volcánica. También son inestables las zonas donde una placa cabalga sobre otra, así como en los lugares donde las placas se rozan lentamente. Este es el caso de la falla de San Andrés, que se reconoce bien por las discontinuidades que presenta. El suelo se extiende en línea recta paralela a la costa del Pacífico durante casi 1000 kilómetros desde San Francisco a Los Ángeles. Sismología. Importancia del estudio de los terremotos. El estudio de los terremotos es útil para disminuir los daños que estos producen, y aun cuando no es posible saber cuándo y dónde ocurrirá el próximo terremoto,
sí estamos seguros que habrían más, según lo demuestra la evidencia geológica, los registros históricos y la información instrumental. ¿Qué se puede hacer para disminuir los daños que producen los terremotos? La forma más eficaz y económica ante cualquier tipo de amenaza es la prevención. Las medidas preventivas contemplan una gran cantidad de acciones, entre las que se puede mencionar educación a nivel escolar, código o normas de construcción, uso adecuado del suelo y sus recursos, planes de emergencia, etc. Se puede apreciar que esta es una tarea multidisciplinaria que involucra a toda la sociedad. El papel de las ciencias de la Tierra, entre ellas la sismología, es estudiar el fenómeno natural e identificar los factores que pueden producir daños en determinado lugar. Esto último se conoce como evaluación de la amenaza o peligro, que en el caso de los terremotos se denomina evaluación de la amenaza sísmica. Breve historia del desarrollo de la sismología en Guatemala. En Guatemala, los primeros sismógrafos mecánicos fueron instalados en 1925 en el Observatorio Nacional. Posteriormente, a principios de la década de los años 70, se instalaron los primeros 6 sismómetros electromagnéticos, como parte de un proyecto en el Servicio Geológico de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, para vigilar los volcanes activos. Al principio, el centro de registro estuvo en el Instituto Geográfico Nacional y posteriormente fue trasladado al Observatorio Nacional. También, durante los años 70 fueron instalados algunos sismoscopios en la capital y en otros puntos del país. Después del terremoto del 4 de febrero de 1976, el gobierno decidió crear el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUMEN, y con él la Red Sismográfica Nacional. La red fue diseñada para registrar la actividad microsísmica, eventos con magnitud Richter menores a 5 dentro del territorio nacional. Es importante mencionar que durante la década de los años 70, el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, tuvo 2 redes sismológicas instaladas en los sitios de presa de los proyectos hidroeléctricos Chiroc y Chulac. Por último, en 1989 se creó el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, por medio del cual se inició un proyecto para fortalecer los centros sismológicos en la región. Como parte de este proyecto se adquirió el equipo y la tecnología adecuada para procesar en forma digital los registros sísmicos. Fundamentos. La sismología es una de las ramas de la geofísica que se utiliza para estudiar la Tierra y en especial el fenómeno de los terremotos. Por su origen, los sismos se clasifican en naturales o artificiales. Los sismos naturales son los producidos por fallas geológicas, tectónicas, la actividad volcánica y en menor importancia por agentes meteorológicos tales como el oleaje del mar. Los sismos artificiales son aquellos producidos por la actividad del hombre. Entre los principales están las explosiones para la exploración minera, explosiones nucleares, microsismicidad producida por fábricas y el tráfico de vehículos pesados. Los sismos de origen tectónico presentan el mayor peligro o amenaza para el hombre. Se producen por el movimiento relativo entre 2 partes de la corteza a lo largo de una falla. El punto del cual parten las ondas sísmicas se denomina hipocentro, que se identifica por sus coordenadas geográficas, latitud y longitud, y profundidad. El epicentro es la proyección del hipocentro sobre la superficie de la Tierra y se identifica únicamente con las coordenadas geográficas. Los parámetros principales de un sismo se identifican por el hipocentro, tiempo, origen, momento en que se originan las ondas y el tamaño, magnitud. Existen 2 tipos de escala, Richter y Mercalli. Escala de Richter. La magnitud de un temblor está directamente relacionada con la cantidad de energía liberada durante el movimiento en la falla. Esa energía se puede medir indirectamente de la amplitud máxima observada en el sismograma. La magnitud Richter es un número que indica el tamaño de dicha amplitud y por lo tanto de la cantidad de energía liberada. La magnitud Richter es única para cada temblor y no depende del lugar en que se mida. Escala de Mercalli. Los grados de intensidad se representan en números romanos del 1 al 12 de acuerdo a los efectos observados. 1. Detectado por los instrumentos. 2.
sentido por personas en reposo. 3. Sentido dentro de un edificio. 4. Sentido fuerza. 5. Casi todos lo sienten. 6. Sentido por todos. 7. Daño moderado en estructuras. 8. Daño considerable. 9. Punto generado, grave daño. 10. Destrucción seria en edificios bien construidos. 11. Casi nada queda. 12. Destrucción total, una catástrofe. Nuestro país es altamente sísmico, por lo tanto, a través de los años hemos sufrido diferentes sismos que han causado grandes desastres. Esto es a raíz de las placas tectónicas que se encuentran en nuestro país, como lo es la placa del Pacífico, Cocos y la placa del Caribe. Y debido al movimiento de estas placas también se encuentran en nuestro país 4 fallas que son la falla de Motagua, Chicxoy-Polochic, Jocotán y Jalpatagua. Por lo tanto, presentamos un pequeño resumen de los principales eventos ocurridos en los últimos 2 siglos. Sismos en el siglo XX. El terremoto de 1902. El 18 de abril a las 20 horas 23 minutos y 50 segundos ocurrió un sismo fuerte que ocasionó daños principalmente en Quetzaltenango y Sololá. Hubo reportes de aproximadamente 200 muertes. La magnitud del evento fue de 7.5 en la escala de Richter y 60 kilómetros de profundidad aproximadamente. El terremoto de 1913. El 8 de marzo a las 8 horas y 55 minutos tuvo como principal acontecimiento la destrucción de Cuilapa, cabecera departamental de Santa Rosa. Se reportaron muchas víctimas, sin embargo no se tiene la localización exacta del epicentro. Terremoto de 1917 y 1918. El 27 de noviembre de 1917 se hizo sentir un fuerte evento en las proximidades de la capital. Para ser exactos, sus más fuertes efectos se sintieron en el municipio de Villanueva. Y el terremoto del 4 de enero de 1918 fue a las 4 horas 30 minutos y 10 segundos. Es lógico pensar que la ciudad había sufrido bastantes sacudidas, de tal manera que no se puede definir si el evento fue más o menos fuerte que los anteriores. El terremoto de 1942 fue el 6 de agosto a las 23 horas 36 minutos y 98 segundos. Se registró el terremoto de mayor magnitud hasta la fecha. Fue de 8.3 en la escala de Richter y tuvo localización en 13.9 grados latitud norte y 90.8 grados longitud oeste. La profundidad fue de 60 kilómetros y causó varios efectos en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango, San Marcos, Totonicapán, El Quiché, Sololá, Escuintla, Huehuetenango y Santa Rosa. El terremoto de 1959 se registró el día 20 de febrero a las 18 horas 16 minutos y 33 segundos. Puede ser considerado como uno de los eventos destructores más al norte del territorio nacional. Tuvo localización en 15.94 grados latitud norte y 90.59 grados longitud oeste. La profundidad fue de 48 kilómetros. El terremoto de 1976, el más devastador que ha sufrido nuestro país a lo largo de su historia. El 4 de febrero de 1976, 23.000 muertos, 76.000 heridos, 3.750.000 damnificados, más de 1 millón de viviendas, puentes, carreteras y edificios dañados. En la madrugada del 4 de febrero de 1976, a las 3 horas con 3 minutos y 33 segundos, Guatemala despertó sobresaltada por un fuerte sismo. La intensidad fue de 7.5 grados
en la escala de Richter, la energía equivalente a 2000 toneladas de dinamita. La fase de destrucción duró solamente 49 segundos. Posteriormente, se dio una serie de réplicas con 8 sismos con magnitudes entre 4 y 5.7 grados. El epicentro se localizó a 150 kilómetros al noroeste de la ciudad, cerca de Hualán-Zacapa, y el hipocentro a 5 kilómetros de profundidad aproximadamente. Fue originado por una fractura cortante horizontal y lateral izquierda a lo largo de la falla tectónica de Motagua, la cual separa como falla de transformación la placa continental de Norteamérica de la placa del Caribe. La longitud de la fractura visible en la superficie terrestre era entre los 150 y 200 kilómetros. La zona afectada se extendió sobre una longitud de unos 30 kilómetros y una anchura de 70 kilómetros, lo que corresponde a un área de 21.000 kilómetros cuadrados. El 66% de los daños correspondió al sector vivienda. Se contabilizaron alrededor de 60.000 viviendas destruidas en la ciudad de Guatemala, 12.000 en las cabeceras departamentales, 40.000 en las cabeceras municipales y cerca de 21.000 en las aldeas y caseríos rurales. En resumen, este evento provocó la mayor devastación sísmica en la historia del país, no por su magnitud, sino debido a la migración masiva hacia el área metropolitana desde la década de 1950 y también la alta densidad de población en las áreas rurales afectadas, así como el tipo de vivienda predominante. Terremoto de Uspantán en 1985. Registrado el 11 de octubre a las 3 horas 39 minutos y 17 segundos. Se considera este evento importante por haber destruido una ciudad casi por completo. Característico de los fallamientos del norte. Fue superficial, con 5 kilómetros de profundidad. Posiblemente el evento de menor magnitud con efectos destructores en el presente siglo. El terremoto de Pochuta en 1991. El 18 de septiembre se produjo un evento sísmico superficial de magnitud de 5.3 grados en la escala de Richter en la región suroeste de Chimaltenango, lo cual causó destrozos de por lo menos el 80% de la población de San Miguel Pochuta. Su mayor parte de los destrozos fueron ocasionados debido a la mala construcción de las viviendas del lugar, en su mayoría construcciones de adobe. El saldo final fue de 25 personas muertas, 185 con heridas de consideración y 2.300 viviendas destruidas aproximadamente. El terremoto de Cuturú en 1995. El 19 de diciembre se registró un sismo de magnitud de 5.3 en la escala de Richter, a una profundidad de 10 kilómetros. Murió una persona y varias más resultaron heridas por derrumbes. Se reportaron algunas casas dañadas en San Miguel Tucurú y Tamaú. También hubo varios deslizamientos de tierra en la región epicentral, que fue en Cobán, Alta Verapaz, y fue sensible el movimiento en la ciudad capital. El sismo del 11 de julio de 1999. Se registró un sismo de magnitud de 6.1 en la escala de Richter, con epicentro en el Golfo de Honduras, que es en el extremo oriental de la falla del Motagua, donde se denomina fractura de Swan, con una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, y fue reportado sensible en todo el territorio nacional de Guatemala. En base a la evaluación por la CONRED y por el personal del INSIBUMEN, los principales daños fueron en puentes, muelles, carreteras y viviendas, todos dentro del departamento de Izabal. Otro efecto reportado y observado fue el de la licuación en puntos cercanos al río Motagua y en Puerto Barrios. No se observaron ruptura del terreno a lo largo de la falla del Motagua. En cuanto a los daños en las carreteras, se observaron que fueron ocasionados por los asentamientos y agrietamientos de material retrabajado.
en algunos casos de varios metros de espesor, sobre el cual se construyó la cinta asfáltica. Terremoto de El Salvador 2001. El 13 de enero se produjo un signo de magnitud de 7.6 frente a las costas de El Salvador, originado en la zona de subducción a 60 kilómetros de profundidad. Fue sensible en toda la República, provocando daños a escuelas y casas en el suroriente del país. Se reportaron 8 muertes por deslizamiento. El 13 de febrero se registró un sismo de magnitud de 6.6, también fue sensible en Guatemala y Honduras. Sismo del 7 de noviembre de 2012. A las 10:35 horas se generó un sismo de magnitud de 7.4 frente a las costas de Retauleu, a una profundidad de 33 kilómetros aproximadamente, sensible en todo el territorio nacional, con excepción de algunas regiones de Petén, afectando principalmente la región suroccidental y occidental del país, causando los peores daños desde el terremoto de 1976. El fuerte sismo dejó un saldo de 48 personas fallecidas y se tuvo el recuento de 133 municipios afectados, que es aproximadamente el 40% de municipios del país, los cuales pertenecen a 11 departamentos del territorio nacional. Resultaron 3.409.188 personas afectadas, 22.215 damnificadas, 30.479 evacuadas y 9.831 personas albergadas en 82 centros habilitados por la CONRED. Sismo del 6 de septiembre de 2013. A las 18:13 horas se produjo un sismo con magnitud de 6.4 con epicentro en el departamento de San Marcos, a una profundidad aproximadamente de 59 kilómetros, reportando sensible en la mayoría de los departamentos del país. El sismo produjo daños considerables a viviendas y algunos tramos carreteros, principalmente en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepeques, Retauleu y Sololá. Sismo del 7 de julio de 2014. A las 5:24 horas ocurrió un sismo de magnitud de 6.9 con epicentro en territorio mexicano, cercano a la frontera con el departamento de San Marcos, a una profundidad aproximada de 103 kilómetros. Según evaluaciones de la CONRED, se tuvieron daños importantes a viviendas y fueron afectadas un buen número de personas de manera indirecta y directa en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retauleu y Suchitepeques. Propagación de los sismos. El movimiento sísmico se propaga mediante ondas elásticas, similares a las del sonido, a partir del hipocentro. Las ondas sísmicas son de 3 tipos principales. Ondas longitudinales primarias. Ondas de cuerpo que se propagan a velocidades de 8 a 13 km por segundo, en el mismo sentido que la vibración de las partículas. Circulan por el interior de la Tierra, donde atraviesan líquidos y sólidos. Son las primeras que registran los aparatos de medición o sismógrafos. Ondas transversales secundarias OS. Son ondas de cuerpo más lentas que las anteriores, entre 4 y 8 km por segundo. Se propagan perpendicularmente en el sentido de vibración de las partículas. Atraviesan únicamente sólidos. En los sismógrafos se registran en segundo lugar. Ondas superficiales son las más lentas, entre 3,5 km por segundo. Resultan de interacción de las ondas P y S a lo largo de la superficie terrestre. Son las que causan más daños, se propagan a partir del epicentro y son similares a las ondas que se forman sobre la superficie del mar. En los sismógrafos se registran en el último lugar. Tipos de sismos según su origen. Sismo preliminar. Se le llama así por ser un movimiento telúrico que se desarrolla antes de producirse un terremoto de fuerte intensidad, en consecuencia de la liberación de la energía que se desprende del escape principal, energía de cabeza, la cual en algunas ocasiones provoca una desestabilización en la zona en la que se produce el sismo y recoge la energía que asciende desde lo más profundo. Sismo perimétrico. Movimiento de la corteza terrestre, el cual se desarrolla en el interior de una placa continental u oceánica, causada por la liberación de energía que surge de las profundidades. Sismos tectónicos.
consiste en el movimiento sísmico que se desarrolla en el interior de una falla tectónica. Este es causado por la liberación de energía que se genera por la acumulación en el interior de la falla. Sismos volcánicos. Los sismos volcánicos se producen por el desprendimiento del magma que tiene como consecuencia el quiebre de las rocas. Si bien no es tan grave como un gran sismo, puede producir daños graves. Maremotos. Los maremotos son movimientos sísmicos que se producen en las profundidades de los mares. Si son muy fuertes, pueden derivarse inundaciones en las costas o la llegada de grandes olas a la orilla. Sismos naturales. Los sismos naturales, tal como su nombre lo indica, son producidos por causas naturales y producen una gran liberación de energía, pudiendo registrarse graves daños en la superficie de la Tierra. Sismos artificiales. Este tipo de sismos son ejecutados por el hombre como consecuencia de explosiones por bombas de guerra. Tipos de sismos según su magnitud. Microsismos. En este caso no producen daño en la superficie de la Tierra. Se trata de movimientos que no registran una magnitud mayor a 3 en la escala de Richter. Sismos menores. Los sismos menores registran una magnitud de entre 3 y 3.9 en la escala de Richter. Los daños que se pueden llegar a registrar en este tipo son muy menores. Sismo ligero. Ya en este tipo de sismos se registran daños aunque su significancia no es mayor. Se sitúa dentro de los valores 4 y 4.9 en la escala de Richter. Sismo moderado. En este caso, el sismo produce un daño significativo principalmente en estructuras. Se sitúa dentro de los valores 5 y 5.9 en la escala de Richter. Sismo fuerte. El sismo fuerte ya es considerado terremoto. Los daños ocasionados por el mismo son graves. Su magnitud varía entre los 6 y 6.9 dentro de la escala de Richter. Sismo mayor. El sismo de este tipo produce daños muy graves que son en algunos casos irreparables. Su magnitud varía de entre los 7 y 7.9 en la escala de Richter. Gran sismo. Este tipo de sismo es el mayor de todos. Produce daños gravísimos no solo estructurales, sino que también en la Tierra. Puede generar consigo maremotos asociados a las réplicas. En este caso, dentro de la escala de Richter, su magnitud es superior a los 8 grados. Tipos de sismos según el movimiento de la Tierra. Sismo oscilatorio. Este tipo de sismos se producen por ondas que se expanden en distintas direcciones. La sensación que genera al cuerpo humano es como estar en una balsa dentro del agua. Sismos trepidatorios. Este tipo de sismos genera un desplazamiento que produce movimientos verticales. Es por esta razón que los objetos parecen estar saltando.